Apolinar, presbítero de la diócesis de San Cristóbal, ejerce su ministerio pastoral actualmente como profesor en la formación académica de la Unidad Educativa Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida al padre Erwin Apolinar. Buenas tardes para todos. Bien, dijo, a lo que vinimos vamos. Pegué una palabrita a la historia de esto que voy a leer. Cuando me dijeron de esta responsabilidad me negué muchas veces, hasta que por fin me convencieron. Y me puse a leer, y leí mucho. Después un día el padre Félix me dijo, póngase a escribir. Me puse a escribir, y llegué a 32 páginas. Entonces el padre me dijo, no, Apolinar, tiene que cortar. Y como no podía, le dije, bueno, échese usted tijera. Y el padre Félix le echó tijera y logramos llegar a 20 páginas. La cultura vocacional en la diócesis de San Cristóbal, Venezuela. Se puede hablar de los documentos de la Iglesia y de la Iglesia de los documentos. Son tantos documentos los que hablan de la cultura vocacional, pontificios, episcopales y de muchos autores. En preparación a esta exposición he leído unos cuantos. Sin embargo, manteniendo lo esencial de la doctrina, he querido darle a esta intervención un estilo narrativo personal. La historia está hecha por personas, por hechos o acontecimientos y por las instituciones que son fruto de ambos. Las personas y los hechos pasan, pero las ideas y los sentimientos se perpetúan en la conciencia colectiva y en las instituciones que permanecen. La cultura vocacional de nuestra diócesis de San Cristóbal tiene nombres, está tejida de hechos y acontecimientos y está viva en las instituciones que ha engendrado y hecho crecer en el tiempo. Está grabada, me atrevería a decir que indeleblemente, en el corazón creyente de nuestro pueblo y de sus pastores. La cultura vocacional en el Táchira es, junto a su fe, una de sus grandes riquezas. El pueblo de Dios que ha peregrinado en nuestra diócesis, incluso más allá del límite de su fundación, ha hecho realidad esta cultura vocacional tachirense. Podemos nombrar las personas, obispos, presbíteros y laicos que hemos hecho esta historia. También podemos recordar los hechos y acontecimientos de que está tejida y podemos todavía hoy contemplar y vivir las instituciones que ha engendrado y mantenido en el tiempo. Podemos también mirar desde lejos con natural nostalgia las cosas buenas que quedaron atrás y podemos soñar el futuro de esta cultura vocacional que queremos mantener y acrecentar. Primero hablaré de lo que yo he sido testigo y actor, recordando cómo ha estado estructurado el trabajo de la pastoral vocacional en nuestra diócesis, más o menos en las últimas 5 décadas, desde el secretariado vocacional de la diócesis, con su sede en el seminario, tal como está hoy vigente en los estatutos del Segundo Sínodo y en el proyecto educativo del seminario. Luego hablaré de la cultura vocacional tachirense, combinando lo histórico, personajes, eventos e instituciones y lo organizativo. Hasta aquí lo que ha sido en estos 100 años la cultura vocacional tachirense y finalmente hablaré de algunos elementos que a la luz del magisterio eclesial y de la historia local considero importantes y que debamos tener en cuenta para el futuro. Pues sabemos que separar la mirada al pasado de la mirada hacia el futuro no es mirada de fe. Cuando en 1984 fui nombrado coordinador del Departamento de Pastoral del Seminario Mayor, cargo en el cual permanecí durante 3 años, una de las primeras tareas que se me solicitó fue adquirir un buen conocimiento de toda la documentación eclesial en relación con el tema de la pastoral vocacional y de las otras pastorales. En segundo lugar, la constitución del equipo diocesano de pastoral vocacional y en tercer lugar, la convocatoria y formación de los promotores vocacionales parroquiales.
Estas 3 tareas concretas las pude realizar con éxito, gracias a la experta dirección de nuestro bien recordado formador, director de la Pastoral Vocacional Diocesana por muchos años, después rector de nuestro seminario y luego subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana y obispo castrense, Monseñor José Hernán Sánchez Porras. Él fue hijo de esta casa de formación. Por aquel tiempo el archivo del Departamento de Pastoral estaba muy bien organizado y conservaba numerosos elementos de la pastoral del seminario de los años precedentes. Resaltaban muchos materiales que habían sido producidos desde tiempos del padre Edgar Arturo Roa Rosales, a quien debemos en gran parte el original y originario proyecto de la vigente, eficaz y eficiente organización de la pastoral vocacional en nuestra diócesis. Luego, en 1993, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa me nombró encargado diocesano para la pastoral vocacional hasta 1997 y por último Monseñor Mario del Valle en enero del 2013 hasta 2017. Hemos trabajado siempre sobre el proyecto original, adaptándolo a cada circunstancia. El sistema de funcionamiento de la pastoral vocacional ha permanecido casi invariado en las últimas décadas, al menos desde que yo entré al seminario hace 44 años. Me considero fruto de este mismo proceso de anuncio del Evangelio de la vocación. Puedo afirmar que este sistema fue muy bien pensado y se ha realizado siempre respondiendo a la realidad concreta de nuestro territorio, de su población y de la estructura organizacional de nuestra diócesis. Ha habido cambios en las modalidades de realización concreta de las mismas iniciativas. Por ejemplo, ahora tenemos las semanas dedicadas a visitar las escuelas, liceos y universidades y muchos centros de educación. Ese trabajo se hacía los lunes. Los alumnos del 4º año de teología cada lunes visitaban un liceo, lo llamábamos toma de un liceo, así como hoy se le llama semana vocacional, invasión vocacional, toma vocacional o avance vocacional. Los días sábados se visitaban los centros vocacionales que coincidían prácticamente con las actuales vicarías de la diócesis. Los seminaristas anunciaban el Evangelio de la vocación a los niños de catecismo, a los grupos juveniles y a los grupos de apostolado presentes en el territorio. Hacían la visita en sus casas a los candidatos para conocer su entorno familiar y realizaban una reunión en la sede del centro vocacional con los candidatos ya admitidos y que se identificaban incluso con un carnet. En la semana que les correspondía, los encargados de los centros vocacionales elaboraban 2 informes, uno precedente a la realización del encuentro y otro posterior. En el primero se mostraba por escrito cómo se iba a desarrollar la actividad de ese fin de semana, la temática, los textos a ser usados, los materiales diseñados y luego el informe de cómo se había realizado el encuentro en todos sus detalles, incluso el económico. Como sigue vigente, había los 2 encuentros de candidatos y el cursillo de admisión. Luego la visita de la visitadora social a los hogares de los candidatos admitidos al seminario durante el periodo vocacional previo a la inscripción y a su entrada al seminario. Siempre se contó con el gran apoyo de nuestros obispos, sacerdotes, párrocos y de todo el presbiterio, como sigue sucediendo hoy. Para facilitar la organización y realización se hacía una programación anual, bajo un lema inspirado en la propuesta del Papa o de la Conferencia Episcopal Venezolana para ese año. Se desarrollaba la temática a partir de dicho lema, se diseñaban materiales específicos para cada evento. Entre las actividades que siempre se realizaban tenía lugar el Festival de la Canción Vocacional. Varios años para los nuevos alumnos del Seminario Mayor se hizo un curso de preparación para la pastoral que duraba todo el primer semestre. Se hacía todos los sábados por la mañana. Los alumnos del primer año salían a pastoral a partir de Semana Santa. En 1984 se formó el equipo diocesano de pastoral vocacional, integrado por sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas y laicos. Teníamos la reunión semanal los martes de 2 a 3 de la tarde. Había un libro de actas y allí se establecían prioridades, actividades, colaboraciones concretas para la realización de las actividades de la pastoral vocacional. Se hacían todos los años los encuentros con los orientadores de los institutos educativos del Táchira, contando con la colaboración de la Dirección de Educación del Estado, y también el encuentro anual con los promotores vocacionales parroquiales. Recuerdo que en 1985 teníamos activos 365 promotores vocacionales parroquiales,
cada uno con su ficha personal, con todos los datos de contacto. Debo dar gracias a Dios primeramente por habernos permitido vivir y concretizar a lo largo de los años de nuestra diócesis todo este proyecto. El director de la pastoral vocacional, en algunos casos concretos acompañado por el encargado del secretariado, participaba en los encuentros anuales y otros extraordinarios organizados por el Departamento de Vocaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. También se enviaban siempre seminaristas a los cursos organizados por los padres operarios diocesanos en Caracas. Después de la primera visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela, se realizó aquí en nuestro seminario un encuentro de responsables de pastoral vocacional de diversas diócesis en el contexto de la misión permanente. El primer congreso vocacional que aparece documentado se realizó en el año 1949 y sus conclusiones fueron publicadas en el órgano oficial de la diócesis, el Boletín Eclesiástico de marzo de 1950, páginas 36 a 40. Luego se realizó el Congreso Vocacional Mariano de 1967 en preparación a la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Consolación por el cardenal José Humberto Quintero. El Congreso Vocacional bajo el lema Llamados para Llamar, convocado por nuestro actual obispo Mario del Valle, es el más reciente. Se realizó desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo de 2015. Aproximadamente 600 delegados de toda la diócesis participaron en dicho congreso. Quiero resaltar que, a mi parecer, la metodología de trabajo propuesta por nuestro obispo Mario del Valle fue casi idéntica a la que el Papa Francisco propuso para el actual sínodo. Una vez aprobado el proyecto por el obispo diocesano, se enviaron a las parroquias las consultas preparadas para ser trabajadas en las comunidades eclesiales. Luego, con el material enviado por las parroquias, se estructuró la temática y el desarrollo concreto del Congreso y se diseñaron los materiales para las mesas de trabajo durante el Congreso. Fue una verdadera experiencia sinodal, un sínodo de las vocaciones en nuestra diócesis. Entre los expositores participaron obispos, sacerdotes diocesanos y religiosos y laicos. De todo el material trabajado a lo largo de la preparación y realización del Congreso, surgieron las propuestas operativas, esperando después el obispo, después del Congreso, él mismo las llevó a Roma, y después se recibió también una carta de apreciación de la Santa Sede. Entre las cosas que dice que la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal puede ser considerada como un modelo para seguir por las demás diócesis. Quiero resaltar que el lema Llamado para Llamar, escogido por Monseñor Moronta, responde a una inquietud eclesial unida a la de las vocaciones en sí mismas. El documento final del Congreso Europeo para las Vocaciones, realizado en Roma desde el 5 hasta el 10 de mayo de 1997, dice así: la crisis vocacional de los llamados es también hoy crisis de los que llaman. Si no hay nadie que llama, ¿cómo podrá haber quien responda? Y el documento del Segundo Congreso Internacional de Vocaciones, en el número 13, afirma: la comunidad que toma conciencia de ser llamada, al mismo tiempo es consciente de que a su vez debe llamar continuamente. También hubo una muy positiva apreciación de la pastoral vocacional de nuestra diócesis por parte de la visita apostólica realizada por Monseñor Gustavo Rodríguez, actualmente arzobispo de Yucatán, quien se reunió con todo el equipo de pastoral vocacional en la oficina del departamento y llevó consigo todo el material que se le preparó sobre la pastoral vocacional en nuestra diócesis. Como un principio base ahora voy a hablar de la cultura vocacional, combinando muchos elementos que están a disposición. Como un principio base, quiero enunciar que la cultura vocacional es la inculturación del Evangelio de la vocación. Es el Evangelio de la vocación encarnado. Para orientar mis pensamientos en la redacción de esta parte, me inspiré sobre todo en el documento conclusivo del Segundo Congreso Internacional de Obispos y otros responsables de las vocaciones eclesiásticas, realizado en Roma, inaugurado por el Papa Juan Pablo II el 10 de mayo de 1981. Este es el documento. El título es Desarrollo de la Pastoral de las Vocaciones en las Iglesias Particulares, Experiencias del Pasado y Programas para el Futuro. Este documento, muy completo en su dimensión contenida, fue redactado bajo los auspicios de las Sagradas Congregaciones para las Iglesias Orientales,
religiosos y los institutos seculares, evangelización de los pueblos y la educación católica. Es un documento interdicasterial, tiene 62 números. La expresión cultura vocacional es más bien reciente, pero la realidad que hace referencia la precede en el tiempo y en el espacio a todos los niveles. Como expresa el documento del Segundo Congreso Internacional de la Pastoral de las Vocaciones en las iglesias particulares, cito: la iglesia particular está en estado de vocación, porque se identifica con todas las vocaciones de que está constituida. Este principio va unido inmediatamente al siguiente: la iglesia particular está en estado de misión. Citando la Lumen Gentium, dicho documento reporta lo siguiente: en virtud de la catolicidad, cada una de las partes presenta sus dones a las otras partes y a toda la iglesia. Surgen pues entre las diversas partes de la iglesia vínculos de íntima comunicación de bienes y también de los obreros apostólicos. Una iglesia comunidad de comunidades es también una iglesia comunidad de vocaciones. Mientras releía dicho documento, iba constatando que estos dos principios los ha vivido nuestra diócesis desde su fundación, incluso desde antes, y se proyecta a seguir viviéndolos en los compromisos concretos asumidos. Las instituciones vocacionales establecidas desde un comienzo en la historia de nuestra diócesis, como aquellas que estuvieron presentes incluso antes de la fundación de la diócesis, fueron posibles gracias a la cultura vocacional ya presente en nuestro territorio eclesial. En el siglo XIX, la escuela fundada por Monseñor Jáuregui Moreno en La Grita, que funcionó como un seminario, es una evidente prueba histórica de que ya antes de la fundación de la diócesis la cultura vocacional estaba presente. Refería verbalmente Monseñor Moronta al inicio de la sesión anterior de este congreso, basado en hechos demostrables históricamente, que el tiempo anterior a la fundación de la diócesis fue rico de vocaciones eclesiásticas, así como asomaba el tema del carisma vocacional de nuestra diócesis. Muchos sacerdotes y arzobispos salieron de esta tierra, algunos ocuparon incluso puestos de relieve en la dirección de las instituciones eclesiásticas y la mayoría ejercieron el ministerio insertados en la vida cotidiana de los pueblos. Del tesoro escondido que podemos encontrar en el boletín eclesiástico de nuestra diócesis se pueden poner en evidencia las originales y originarias iniciativas pastorales de carácter vocacional del primer obispo San Miguel, entre ellas la Asociación Diocesana Pro Seminario, que hoy está representada por la Fundación Amigos del Seminario Santo Tomás de Aquino, establecida por el obispo Moronta al inicio de su pontificado. Hablando del proyecto del seminario, decía en sus primeros días el obispo San Miguel: el que mañana será un árbol poderoso es hoy día un tallo tierno que apenas brota del suelo. Ahora nos corresponde cuidar diligentemente el desarrollo de la preciosa planta, objeto de tantas esperanzas. Y dice que el seminario es su mayor y más grande preocupación. Da testimonio en 1949 Monseñor Edmundo Vivas diciendo: recordamos que el mismo día de la llegada del primer obispo de San Cristóbal a su sede episcopal, habló el excelentísimo señor San Miguel sobre la imperiosa necesidad de acometer la construcción del seminario y añade que, en vista de la penuria de sacerdotes, su primer pensamiento fue la creación del seminario. La cultura vocacional está hecha de muchas cosas, no solo de actos magisteriales o mandatos pastorales. También hay anécdotas interesantes. Recuerdo haberle escuchado en una ocasión a Monseñor Rafael Ángel González que él había llegado a ser sacerdote gracias a la fruta del obispo. Voy a contar. Según nos relataba en una conversación, su familia no tenía cómo pagar la cuota establecida. Entonces, informado el obispo, tomó la decisión de que lo que se gastaba en fruta para la mesa del obispo se destinara en adelante para pagarle la cuota del seminario a este alumno. No tenía la certeza el obispo San Miguel de quién pudiera llegar a ser ese niño, pero la mirada de fe inspiró el gesto generoso del corazón que asumió con caridad infinita, sembrando así la semilla que Dios se dignó hacer germinar, fructificar y producir los frutos, no para la mesa del obispo, sino para el pueblo de Dios. Ese niño llegó a ser sacerdote. Fue quien logró la adquisición de estos terrenos sobre los cuales está construida esta sede del seminario y llegó a ser obispo de Barinas, donde fundó un seminario. Cultura de un pueblo y cultura vocacional. Técnicamente se llama cultura la configuración de la identidad propia de un pueblo concreto. El lenguaje, las ideas, los sentimientos, todas las formas
de manifestación del arte, la religión, son parte de la cultura y configuran la identidad cultural. Si bien la religión está más allá de lo físico e incluso de lo metafísico, la religión, gracias a la creación y de la encarnación, también se manifiesta en todos los elementos sensibles de la vida humana, incluso en el sentimiento. En el Táchira encontramos muchos elementos religiosos que configuran la identidad cultural de nuestro pueblo, entre ellos la presencia y la acción de los sacerdotes. Hay hechos que han marcado esta cultura vocacional en el Táchira. Uno de ellos es que algunos de nuestros pueblos tienen a un sacerdote por fundador. Otros se han desarrollado en todas sus dimensiones: configuración territorial, arquitectura, educación, servicios médicos y sociales, incluso de economía, desarrollo vial, etc., gracias a la acción eficaz y eficiente de los sacerdotes. El sacerdote en el Táchira se ha identificado con su pueblo, la mayoría nacidos en esta tierra, forjados en esta tierra y consumidos por esta tierra. Los 6 volúmenes de historia eclesiástica del padre Luis Gilberto Santander nos presentan con esplendor y actualidad todos estos hechos de la historia de nuestra iglesia tachirense. Pero así como los sacerdotes se han configurado con su pueblo, también el pueblo del Táchira se ha configurado con sus sacerdotes. Coloquialmente me atrevo a decir que en el Táchira los sacerdotes huelen a pueblo y los tachirenses huelen a sacerdote. En el Táchira casi todos tienen un amigo sacerdote, conocen a un sacerdote, recuerdan a un sacerdote, han sido ayudados en algún momento por un sacerdote, muchos tienen un familiar sacerdote. En el Táchira la gente siente y piensa la vida eclesial como una experiencia muy concreta y juzga y valora la vida de la iglesia del Táchira sobre la base de las experiencias vividas que la han marcado. Una de estas experiencias que han marcado la cultura tachirense es la presencia del sacerdote prácticamente en todo. Se planifica, programa, diseña, construye, realiza con la participación, al menos implícita, del sacerdote. El padre Fajardo Rueda decía que hay ausencias que hablan más que sus presencias. La ausencia del sacerdote no pasa desapercibida nunca en el Táchira. Lo normal es que el sacerdote esté presente. Si no está, se le extraña. Existe en el Táchira un vínculo afectivo profundo entre el pueblo y su sacerdote. Bendito sea Dios. De ahí que me atrevería a considerar que después de su fe, la más grande riqueza de los tachirenses sean sus sacerdotes. Una vez escuchaba que un médico director del Hospital Central, el cual no era católico, decía que extrañaba cuando el obispo Ramírez Robano pasaba por los pasillos del hospital a visitar a los enfermos, a consolar a los familiares y a fortalecer y animar al personal. No normal era que pasara. Para los tachirenses es muy importante que sus pastores estén yendo a visitarlos a sus pueblos, a sus calles, a sus veredas, a sus casas, a sus campos, a sus escuelas, allí donde ellos están. Los pastores van a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Todos pueden sentir la presencia solícita de un amigo, el obispo o sacerdote, de un pastor identificado con su pueblo. Todo esto forma parte de la identidad cultural del Táchira. Ya oyeron ustedes cuando en otra ocasión el doctor Luis Hernández hacía el análisis a una fotografía en la que aparecían el primer obispo San Miguel y el para entonces gobernador del Táchira. Dos formas muy distintas de estar presentes, la presencia política y la presencia pastoral. ¿Qué resultados tan extraordinarios cuando ambas presencias se conjugan en la unidad y no se excluyen o contraponen en el conflicto de personalidades o de intereses? El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, postula que la unidad prevalece sobre el conflicto. En la historia de Venezuela hemos vivido los dos momentos, el de la unidad y el del conflicto, cada uno con sus resultados. Volviendo rápidamente al tema del vínculo efectivo y afectivo de un sacerdote con su comunidad, es bueno recordar que, como señala explícitamente el documento sobre la conversión pastoral, el principio inspirador y determinante sobre el cual se basan los nombramientos o traslados de los sacerdotes y la disponibilidad de los sacerdotes para ser nombrados o trasladados será siempre el bien de los fieles o el bien de las almas, entendiendo los términos como equivalentes. Este principio tiene también su enunciado canónico en el último canon del Código, como síntesis integradora de todo cuanto en él está establecido, cuando afirma que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Un sacerdote que no es pastor según el corazón de Dios tendrá dificultades a entender y a vivir este principio y esta disponibilidad.
En el Táchira es normal que los sacerdotes establezcan prontamente una relación afectiva y efectiva con los fieles de las comunidades a las que son destinados por los obispos. Y también es frecuente que cuando un sacerdote se ha identificado plenamente con su comunidad, la comunidad experimente la pena de la separación cuando el bien de otra comunidad lo exige. El presbiterio de nuestra diócesis. Creo que la mejor prueba de la cultura vocacional de nuestra diócesis sea su presbiterio, incluyendo los obispos. Numeroso relativamente, pero nunca suficiente y menos aún demasiado, y pastoralmente generoso sin límites. Sea por el número como por los testimonios de santidad sacerdotal, por la creatividad pastoral, por la inmersión existencial entre el pueblo, como por todas las obras de carácter pastoral, histórico, cultural, educativo, arquitectónico, económico y de muchos otros órdenes, el pueblo tachirense siente a sus sacerdotes parte esencial de sí mismo. El carisma vocacional de nuestra diócesis. Pero la cultura vocacional del Táchira puede también ser considerada fruto de la gracia y de un carisma especial. Como decía anteriormente, ya Monseñor Mario del Valle lo había preanunciado en la vez anterior. La Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, aunque no usa explícitamente la palabra carisma, sino expresiones equivalentes, sintetiza con las siguientes palabras la doctrina sobre estos dones especiales, que serán llamados también carismas a partir del documento Mutuas Relaciones del año 1978. Dice la Lumen Gentium: el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios y lo llena de virtudes, también reparte gracias especiales entre los fieles de cualquier estado o condición y distribuye sus dones a cada uno según quiere. Con esos dones hace que estén preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. Hay que recibirlos con agradecimiento y alegría, pues son muy útiles y apropiados a las necesidades de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da los carismas, los da a cada bautizado en particular según su estado de vida en la Iglesia, los da a la Iglesia como comunidad local o universal. Por eso debemos estar atentos a estos carismas en nosotros y en los demás, para reconocerlos, para aceptarlos, para promoverlos, para integrarlos y también para entregarlos cuando el mismo Espíritu los quiera retomar o confiar a otros. Siendo válido el principio de que nadie puede dar lo que no tiene, es evidente que si desde temprana edad salieron de las entrañas de nuestra tierra tachirense sacerdotes y obispos, es porque la semilla ya había sido sembrada, cultivada y llevada hasta el grado de poder producir frutos. En efecto, no podía ser exclusivamente de la acción de la gracia, fruto exclusivo de la gracia, sino también de la labor apostólica sacerdotal de esos tiempos. A finales del siglo XIX, en el contexto histórico-cultural de las revoluciones políticas adversas a la Iglesia, de las cuales no se salvó nuestra patria Venezuela, en La Grita, Monseñor Jáuregui Moreno fundó el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, una especie de seminario clandestino para la época, del cual hablaré más adelante, del cual salieron más de 55 sacerdotes, además de tantos hombres laicos que esparcieron con su testimonio de vida la semilla del Evangelio en diversas regiones e instituciones, incluso nacionales. Es muy interesante la conexión y similitud que existe entre esta iniciativa tachirense y lo que estaba instituyendo en Italia San Juan Bosco. La obra de Monseñor Jáuregui es una eminente expresión de la real cultura vocacional en nuestra tierra tachirense. Los que deseen profundizar sobre este tema pueden leerse la tesis doctoral en educación presentada por el padre Edgar Sánchez en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Será con la llegada del primer obispo San Miguel, en el contexto de una nueva actitud hacia la Iglesia, que esta cultura vocacional sacerdotal adoptará una modalidad muy concreta en la fundación del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino y la posterior realización de su primera sede en San Cristóbal. Con el segundo obispo, Rafael Arias Blanco, se configura y afianza aún más en la realidad la cultura vocacional tachirense. La inauguración del Seminario Mayor venía a ser el fruto natural de la siembra en el Seminario Menor. Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. El padre Luis Gilberto Santander escribió y publicó en 2014 un libro de 336 páginas, este libro, dedicado completamente a nuestro seminario.
titulado Una luz sobre la colina de Toico. Los invito a tenerlo como punto de referencia para conocer con mayores detalles la historia de nuestro seminario. A partir de 1957 comienzan las ordenaciones sacerdotales de alumnos que hicieron todos sus estudios en nuestro seminario diocesano. Desde entonces prácticamente hemos tenido ordenaciones de sacerdotes tachirenses casi todos los años. La lista de ordenaciones que aparecen en este libro dice que durante el pontificado de San Miguel fueron ordenados 10 sacerdotes, en el de Arias Blanco 20 sacerdotes, en el de Fernández Feo 81 sacerdotes, en el de Marco Tulio 115, y hasta el año 2013, cuando se publicó este libro, ya Monseñor Moronta había ordenado 89 sacerdotes, a los que se le suman los que han sido ordenados en los últimos años. Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa fue el primer sacerdote diocesano rector del seminario. Luego de ser obispo de Cabima, fue también hecho obispo de nuestra diócesis, su diócesis de origen y de formación. Me gusta repetir que un elemento que admiro de nuestro seminario es la capacidad de formar sus propios líderes. Rectores y formadores de nuestro seminario durante décadas han sido sacerdotes formados en esta misma casa de estudios. Igualmente, la capacidad para dar la forma mentis original de la identidad de futuros pastores obispos. Ya conocemos el número y los nombres de los obispos que se formaron en nuestro seminario. También hoy nos habló uno de ellos. Quiero citar aquí las palabras que pronunció Monseñor Alejandro Fernández Feo por la radio el 13 de octubre de 1984, presentando a su sucesor, nombrado ese mismo día por el Papa Juan Pablo II. Dice: creo que el corazón más intensamente conmovido y lleno de alegría es el mío. A Monseñor Ramírez lo he querido como a uno de mis mejores colaboradores y como a un verdadero hermano, y al entregarle por mandato del Papa mi báculo episcopal para que él rija a mi pueblo, se habrá colmado la medida de bondades del Señor para conmigo. El seminario diocesano, del cual fue el primer rector, florecerá cada día más, ya que creo que fue allí donde la personalidad de Monseñor Ramírez Roa imprimió su más profunda huella. El proyecto educativo del seminario. Otro elemento de vital importancia en la cultura vocacional tachirense es el proyecto educativo del seminario. Cumpliendo la iniciativa del obispo Moronta, el padre Robert Hernández, y luego también con la ayuda del actual rector Reinaldo Balsa, para esa época que trabajaba también en el seminario, coordinaron la redacción del proyecto educativo del seminario. El obispo Moronta presentó a la Santa Sede el PES y recibió su aprobación. Es el documento eclesial tachirense más importante para el discernimiento y acompañamiento de las vocaciones al sacerdocio en nuestra diócesis. Consta que el PES haya sido un texto de referencia para la redacción de la nueva Ratio Fundamentalis de la formación sacerdotal aprobada por el Papa Francisco. Las fundaciones pro seminario. Para el sostenimiento económico del proceso formativo y de la conservación, primero edificación y después conservación de las edificaciones de los seminarios, nuestros obispos han promovido, junto al presbiterio y los laicos de buena voluntad, iniciativas concretas. Monseñor San Miguel hizo la Asociación Diocesana Pro Seminario. Luego, también en tiempo de Monseñor Feo, junto con la ayuda de la señora Alicia de Ramírez Espejo, la Fundación de Becas, y luego Monseñor Moronta, la Fundación Amigos del Seminario, que conocemos, Fundasta. El pueblo del Táchira ama incondicionalmente el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. Lo siente suyo. Es como un corazón que da vida a la fe y a la esperanza del pueblo tachirense. El senso fidelium vocacional de nuestro pueblo tachirense es un hecho sobrenatural innegable. El seminario diocesano está grabado en el corazón de nuestro pueblo y mantiene vivo el sentimiento de su fe y de su esperanza en la misión de sus sacerdotes. El seminario, puesto providencialmente sobre esta colina de Toico, es un punto de referencia imborrable en el paisaje y en el sentimiento religioso de los tachirenses, y nos sentimos orgullosos de ello. Junto al lema "El seminario necesita de ti", podríamos añadir perfectamente "El seminario es parte de ti". La oración por las vocaciones. Otro elemento de la cultura vocacional tachirense que ha tenido extraordinaria eficacia es la oración por las vocaciones de nuestra diócesis, Dios de la vida y del amor, inspirada y redactada por el obispo Moronta. Esta oración
desde todos los rincones del Táchira y desde más allá de sus fronteras, sigue subiendo al cielo como plegaria ininterrumpida ante el dueño de la mies para que llame, consagre y confirme muchos operarios para la mies tachirense. Casa de vida y formación sacerdotal y religiosa en el Táchira. La primera casa de formación sacerdotal existió en La Grita desde 1884. Como refiere el padre Santander en el tercer volumen de la historia eclesiástica del Táchira, a partir del 1 de enero de ese año tuvieron inicio las actividades después de la visita del obispo de Mérida, Román Lovera, decretando que el colegio dirigido por el padre Jáuregui fuese considerado con carácter de seminario. Fue propiamente un seminario de la diócesis de Mérida en el Táchira, pues todavía no había sido fundada nuestra diócesis. Se recibía formación intelectual, espiritual y pastoral. Dicha escuela seminario de La Grita tuvo su prolongación en el Seminario Mayor de la Inmaculada, en Curazao, abierto por el obispo Antonio Ramón Silva el 10 de enero de 1898. También en La Grita funcionó a partir de 1933 el Seminario Kermaría de los Padres Eudistas, de entre cuyos alumnos salió el futuro arzobispo de Mérida, Miguel Antonio Salas, quien también había sido rector de nuestro seminario diocesano desde 1947 hasta 1954. Estas dos instituciones nos hacen pensar que La Grita fue la primera cuna de la formación sacerdotal en el Táchira. En 2014, el obispo Moronta estableció en La Grita el curso introductorio del seminario diocesano inmerso en el nuevo santuario del Santo Cristo. Con esta casa de formación sacerdotal, La Grita vuelve a ser el vivero en el que comienzan a germinar y crecer las semillas recién sembradas de la vocación sacerdotal. En los primeros siglos de la Iglesia, los recién bautizados eran llamados neófitos, nuevas plantas. Por eso los alumnos del curso introductorio son los neófitos de la vocación cristiana tachirense. Al seminario diocesano se agregan las casas de formación de sacerdotes religiosos. En el año 1939 comienza a funcionar el seminario Nuestra Señora del Buen Consejo de los padres agustinos recoletos en Palmira. Desde 1990 se han construido las casas de formación de los franciscanos menores conventuales, de los mercedarios, de los oblatos de María Inmaculada, los pasionistas, de los dominicos, de los carmelitas, entre otras. A estas casas de formación religiosa masculina se agregan las casas de formación y acompañamiento vocacional de congregaciones religiosas femeninas y las iniciativas concretas de acompañamiento y promoción de la vocación a la vida laical, especialmente de los grupos de apostolado. Las casas de vida religiosa activa y contemplativa presentes en nuestra diócesis, así como las parroquias e instituciones educativas, catequéticas, de retiros, ancianatos y de otras iniciativas pastorales existentes en nuestra diócesis, son evidencia llevadas por religiosos, son evidencia de que nuestra diócesis se identifica con todas las vocaciones de que está constituida. El Seminario Menor Diocesano. Un seminario alegre y disciplinado para una entrega generosa. Recuerdo de la primera vez que fui formador del seminario, que vino un visitador y al final de su trabajo, entre otras cosas, nos dijo que una de las claves del éxito de este seminario era su disciplina y pidió textualmente: no bajen la disciplina. Es claro que la alegría no puede surgir en el desorden. La alegría, don del Espíritu Santo, es también fruto de una vida ordenada y disciplinada. La auténtica disciplina genera alegría. Quien sea capaz de vivir su propia vida con orden y disciplina natural y sobrenatural será una persona alegre, un servidor alegre, un sacerdote alegre. Nos repetía el obispo Marco Tulio: el mundo está cansado de sacerdotes neuróticos y quiere sacerdotes alegres, humildes y serviciales. El seminario menor de nuestra diócesis, sembrado por el obispo San Miguel, se hizo grande y frondoso y fructífero. De él, como consecuencia natural, surgió en el año 50 el seminario mayor, y de los dos han salido más de 400 sacerdotes diocesanos y religiosos, la gran mayoría en el ejercicio del ministerio. Pero también han salido muchos laicos, esposos cristianos, políticos, empresarios, deportistas y una variedad impresionante de hombres cristianos y ciudadanos honestos, trabajadores y creativos emprendedores. El documento que desde el inicio he citado, inspirándose en el decreto Optatanto Sio del Concilio Vaticano II, habla de los seminarios menores diciendo que en la pastoral vocacional de hoy, los seminarios que preparan para el seminario mayor tienen su precisa identidad,
como lugar particularmente idóneo para la acogida, el discernimiento y acompañamiento de las vocaciones. La existencia de seminarios menores se apoya en válidas razones. Luego de exponer las razones, que dejo a su lectura personal, termina. Los seminarios menores pueden ofrecer esta aportación si se insertan profundamente en la realidad de la iglesia particular y se manifiestan como comunidades sensibles a la vida y misión de la iglesia universal. Es una verdad que se impone por sí misma que nuestro seminario menor ha sido y sigue siendo un gran don para la diócesis y para el Táchira. Estaremos eternamente agradecidos a San Miguel por esa primera realización vocacional y agradecemos a los obispos sucesores que hasta hoy la han mantenido y promovido aún en medio de circunstancias bastante difíciles. El padre Fajardo repetía: este seminario ha recibido mucho palo, pero como está construido sobre buenas bases, no lo han podido derribar. La base sobre la cual fue construido es la fe en la promesa de Dios: les daré pastores según mi corazón, y de su divino Hijo, el sumo y eterno sacerdote: no los dejaré solos, yo estaré con ustedes. En esto la fe de nuestros obispos ha vencido con creces los naturales temores que algunas circunstancias producen. Como los grandes árboles de nuestras plazas, el seminario menor ha resistido a todo y revive siempre, casi como un ave fénix que desde sus cenizas se levanta el vuelo. Lo que hemos pasado por el seminario menor lo amamos entrañablemente y muchos han aprendido a amarlo, no solo los seminaristas y exseminaristas, sino también sus familiares, amigos y la multitud de bienhechores que a través del tiempo han creído y siguen creyendo e invirtiendo en nuestro seminario menor Santo Tomás de Aquino. Diaconado permanente. Es relevante la activación del itinerario formativo para el diaconado permanente en nuestra diócesis, con la plena conciencia de que el diaconado permanente es una expresión original de la ministerialidad de la iglesia y de cada universal y de cada iglesia local. Junto al diaconado permanente se han activado en nuestra diócesis los cursos para la institución de lectores y acólitos, aplicando lo establecido por el Papa Francisco. Estos hechos son una concreta manifestación de la cultura vocacional de nuestra diócesis. La diócesis de San Cristóbal en estado permanente de misión. El documento del Segundo Congreso Internacional de Vocaciones de 1981 afirma que la iglesia particular está en estado de misión y luego afirma que las vocaciones son un don que la iglesia particular recibe también para ofrecerlas a la iglesia universal. Y más adelante completa diciendo: su participación en la misión evangelizadora universal debe considerarse como ley fundamental de vida. Número 15. Prueba evidente de que nuestra diócesis ha estado siempre en estado de misión es la presencia y ministerio pastoral de muchos sacerdotes de nuestra diócesis en otras diócesis hermanas, tanto en Venezuela como en otros países y continentes. Por supuesto, debido al tiempo disponible, no voy a hacer un elenco concreto. El Ius Comisiones de la diócesis de Caroní. El primer obispo de nuestra diócesis, San Miguel, expresó al Santo Padre Pío XI su deseo de ser eximido del cargo de obispo de San Cristóbal para ir como misionario al Vicariato Apostólico de Caroní. El Papa no le admitió la propuesta y San Miguel obedeció en ese momento la voluntad del Papa y permaneció en San Cristóbal. En el contexto del centenario de la diócesis, el Papa Francisco confía a nuestra diócesis el Ius Comisiones del Vicariato Apostólico del Caroní. Es la realización lejana en el tiempo del sueño del pastor fundador de la diócesis. Monseñor Moronta, pues, ha hecho realidad este sueño que vivió hace 100 años casi nuestro primer obispo. Futuro de la cultura vocacional en el Táchira. La era digital no solo ha comenzado, sino que avanza inexorablemente, dejando atrás o por fuera a todos los que no se atreven a montarse en ella. Los jóvenes de hoy, objeto del anuncio del Evangelio de la Vocación, son en su mayoría nativos digitales, así se les define. Esta realidad está produciendo una configuración antropológica específica de esta generación, sin saber lo que pueda venir inmediatamente, pues los cambios nos agarran casi siempre impreparados. Por eso tenemos que conocer en profundidad la configuración antropológica de los llamados, para entenderlos
y para poder dirigirles con eficacia la invitación de parte de Cristo a seguirlo. Igualmente, la identidad sacerdotal y las otras identidades vocacionales en la Iglesia, incluso nuestra identidad vocacional tachirense, necesita aparecer con nítida claridad, accesible a quienes pueden sentirse atraídos por una de las vocaciones específicas en nuestra iglesia local. Debemos responder a la pregunta: ¿qué significa ser sacerdote, o ser religioso, o ser laico de la diócesis y en la diócesis de San Cristóbal? Habrá que, como decía San Juan Bosco hablando de sus jóvenes, invertirles mucho tiempo, mucha paciencia y mucho dinero. Hay que invertir sin miedo hoy para el mañana. Monseñor San Miguel llegó invirtiendo en un futuro que él mismo escasamente pudo disfrutar, pero que, como Abraham, vislumbró en la fe realista que movía su corazón, su inteligencia y su voluntad decidida. La cultura vocacional tachirense es un hecho real y permanente, profundo y desafiante para todos nosotros. Un gran peligro: la cultura antivocacional. Hay muchos elementos de la cultura antivocacional. No me puedo referir a todos, pero he escogido lo siguiente. Existe también una cultura antivocacional, la cual consiste genéricamente en la difusión de un sentimiento irracional, adverso a cualquier forma estable de identidad personal, social, institucional. Se trata de desvalorizar al hombre en cuanto hombre, de evitar cualquier proyecto de vida significativo y estable en el tiempo. Y más allá de eso, se busca despreciar al ser humano en su realidad e identidad propia de ser humano. Son muchos y muy variados los signos de esta ideología. Es una ideología a escala: transhumanismo, transgénero y transespecie. Es una ideología de laboratorio. Es una ideología antirreligiosa a escala, contra Dios, contra Cristo, contra la Iglesia, cuyo último eslabón actual es contra el ser humano. Esta ideología afecta también a las instituciones y dentro de ellas a sus miembros. Por eso no escapa la Iglesia ni los fieles que pertenecen a ella. El Papa Francisco ha advertido claramente que uno de los peligros internos es un cristianismo diluido, sin sustancia, y en consecuencia un sacerdocio diluido. La cultura antivocacional parte de la disolución de la identidad de los ministros ordenados, haciéndolos aparecer como pseudo-laicos o haciendo que los laicos aparezcan como pseudo-ordenados. Ambas son formas de la disolución de la identidad propia de cada estado de vida en la Iglesia. En lo que se refiere al ministerio sacerdotal en sí, quiero citar la advertencia que el Papa Juan Pablo II hace al respecto, basada en la anterior y más fuerte aún del Papa Pablo VI. El Papa Juan Pablo II alertó en su homilía del 10 de mayo de 1981 del peligro de la tentación eclesiológica de nuestros tiempos, que consiste en las propuestas que tienden a laicizar el ministerio y la vida sacerdotal, a sustituir a los ministros sacramentales por otros ministerios, juzgando que responden mejor a las exigencias pastorales de hoy, y también a privar a la vocación religiosa del carácter de testimonio profético del reino, orientándola exclusivamente hacia funciones de animación social o incluso de compromiso directamente político. Citando Juan Pablo II al Papa Pablo VI, afirma: esta tentación afecta a la eclesiología, como se expresó lúcidamente el Papa Pablo VI, el cual, hablando a la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana sobre los problemas del sacerdocio ministerial, declaraba, aquí las citas de Pablo VI: en este punto lo que nos aflige es la suposición, más o menos difundida en ciertas mentalidades, de que se pueda prescindir de la Iglesia tal como es, de su doctrina, de su constitución, de su origen histórico, evangélico y hagiográfico, y que se pueda inventar y crear una nueva Iglesia según determinados esquemas ideológicos y sociológicos, también ellos mutables y no garantizados por exigencias eclesiales intrínsecas. Así vemos a veces cómo los que alteran y debilitan a la Iglesia en este punto no son tanto sus enemigos de fuera, cuanto algunos de sus hijos de dentro que pretenden ser sus libres fautores. Estas son las palabras del Papa Pablo VI. En la misma homilía dice el Papa Juan Pablo II: tocamos aquí la dimensión fundamental del problema, es decir, la verdad misma sobre la Iglesia, la realidad de la Iglesia,
tal como ha sido plasmada por Cristo en el misterio pascual y tal como se plasma constantemente bajo la acción del Espíritu Santo. Para reconstruir en la conciencia o profundizar en ella la convicción acerca de la importancia de las vocaciones, hay que remontarse a las raíces mismas de una sana eclesiología, tal como han sido presentadas por el Vaticano II. Termina el Papa Juan Pablo II con esta frase: el problema de las vocaciones, el problema de su florecimiento, pertenece de modo orgánico a esa gran tarea que se puede llamar la realización del Vaticano II. María, Madre de todas las vocaciones. Así es llamada la Santísima Virgen María en el documento del Segundo Congreso Internacional de Vocaciones. En el Táchira también existe una estrecha relación entre la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Consolación, y la cultura vocacional tachirense. No solamente la devoción personal de los obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas y formandos religiosos tachirenses por Nuestra Reina y Madre del Táchira, sino que también hay hechos concretos históricos que dan testimonio de esta estrecha relación. Uno de ellos, entre tantos, el tercer obispo Alejandro Fernández Feo encomendó a Nuestra Señora de la Consolación la realización de la nueva sede del seminario en la colina de Toico, prometiéndole a la Virgen tramitar ante la Santa Sede, como signo de eterna gratitud por su eficaz intercesión, el hecho de la coronación canónica de su imagen. Todos vemos, aquí estamos, la Virgen cumplió y el obispo también cumplió. Síntesis. Queda una paginita. Podemos sintetizar diciendo que la cultura y la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal a lo largo de estos 100 años no ha sido ocasional, esporádica y fragmentaria, sino permanente, sistemática y programada. Ya vimos hoy cómo se hacían los programas pastorales. Ahí están las pruebas. Ha estado centrada la cultura y la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal en el núcleo esencial de los auténticos principios eclesiológicos. Ha sido incluyente de todas las formas de vocación en la Iglesia. Esto se ha ido haciendo progresivamente. Pues a la par de la promoción de la vocación sacerdotal diocesana, también se han promovido la vocación cristiana fundamental del bautismo, la vocación de la identidad testimonial de la confirmación. Todos sabemos cómo, como señor Moronta, se han establecido los años de formación para la confirmación, lo cual ha ayudado mucho a la realización de esta identidad testimonial de la confirmación y de las múltiples expresiones particulares de la vocación cristiana. Además de los diocesanos, hay actualmente más de 100 sacerdotes religiosos tachirenses y cientos de religiosas tachirenses. Son miles los hombres y mujeres laicos que se han formado y que han asumido su vocación laical gracias a la formación ofrecida por la Universidad Católica y el CODILAI. Padre Félix María Caicedo ha sido uno de los artífices de esa formación laical en nuestra diócesis. Estos miles de laicos formados para el servicio de la Iglesia y de la sociedad de inicio del tercer milenio son herederos de aquellos otros que se formaron hace más de un siglo en las aulas de la escuela de Monseñor Jáuregui en La Grita y que sirvieron a nuestra patria Venezuela en los albores del siglo XX. De ahí que la cultura y la pastoral vocacional de nuestra diócesis sea no un simple agregado de pastorales vocacionales, sino una convergencia de la variedad de las vocaciones. Último párrafo. Nuestra cultura y pastoral vocacional ha sido una respuesta concreta a las necesidades intrínsecas del ser humano tachirense por alcanzar una identidad humana y sobrenatural religiosa, de ser reconocido y ocupar un lugar significativo en la comunidad eclesial, de vivir sirviendo a Dios y al prójimo por amor y desinteresadamente, y de proyectarse efectivamente hacia la vida eterna. Las vocaciones se convierten así en una realidad a conocer, un misterio a contemplar, una ayuda a pedir, un regalo que hay que merecer, una gracia que debemos conservar. Muchas gracias. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira un amor.